Hola, bienvenido al canal. Hoy continuamos con nuestro curso de programación de PLC FUP. Tenemos un nuevo ejercicio, el cual lo vamos a revisar. ¿Sí? Estamos haciendo varios tipos de ejercicios para ir entendiendo cómo es la programación en bloques, cómo es la programación con compuertas lógicas. Tengo acá un ejemplo académico. Tenemos un tanque al cual tenemos dos sensores, sensor 1, sensor 2, conectados en entrada I3 y entrada I4 respectivamente. Tenemos una bomba que se activa con la Q1, una válvula de ingreso se activa con la Q2 del PLC, salidas del PLC, es decir, si yo quiero llenar el tanque tengo que prender Q1 y Q2. Tengo una válvula de descarga del tanque que es Q3, si yo quiero descargar el tanque tengo que prender Q3. Tengo un botón de start, o sea de darle marcha al proceso, y tengo un botón de apagado. De encender un contacto físico normalmente abierto y de apagado un contacto cerrado, ¿sí? Un contacto físico, un pulsador de contacto cerrado, conectado a una I2 del PLC. Eso hay que tener muy pendiente aquí, es decir, que la entrada I2 del PLC siempre está activada. Más bien cuando usted presiona el pulsador de apagado se desactiva, porque es un contacto normalmente cerrado. ¿Cómo funciona? Aquí me describe cómo funciona el proceso. Me dice que al presionar I1, este pulsador, ¿sí? Cuando yo lo presiono, es decir, que cuando yo presiono ese pulsador, se va a energizar la entrada y voy a tener uno lógico. Es decir, esa es mi primera señal, que cuando yo presiono ese pulsador, arranca el proceso. Es decir, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a proceder a llenar. Para llenar, ¿quién prendo? Q1 y Q2. O sea, tengo que prender Q1 y tengo que prender Q2. Es decir, los dos tengo que activarlos, esas salidas. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el sensor de nivel 2, el sensor 2, es decir, IE3, active. Entonces estos sensores está considerado que son como contactos normalmente abiertos, ¿ya? Con esa analogía, es decir, cuando el nivel llegue hasta acá, ese contacto se cierra y se activa la I3, es decir, que cuando la entrada I3 del PLC se ponga en uno lógico, obviamente ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar Q1, vamos a apagar Q2, es decir, vamos a mandarlo a un estado de 0. Vamos a apagar esas salidas del PLC, ¿sí? Pero también me dice que una vez llenado empieza la descarga, o sea, aparte de apagar también empieza la descarga. ¿Cuál es la descarga? Prender Q3, es decir, vamos a prender Q3. ¿Qué vamos a hacer? A descargar producto por aquí, o sea, por aquí se va a descargar el producto del tanque. Pero me dice hasta cuándo, hasta que el sensor I4 deje de detectar. Obviamente deje de detectar porque recuerden que ya se llenó el tanque, empezó la descarga y el nivel va a empezar a bajar. Va a haber un momento que I4 deja de detectar el nivel, ¿sí? Entonces en ese estado, cuando ya el nivel esté bajo el sensor, obviamente el sensor ya no está en uno lógico, va a estar en cero lógico porque no hay agua que está detectando. Entonces esa es la señal. Es decir, la condición para apagar es que cuando I4 esté en 0, en estado de 0, ¿qué va a pasar? Hagámoslo por acá, vamos a apagar, ¿sí? Es decir, que se apaga el sistema, ¿sí? Solito se va a apagar, ¿okay? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Presiono el pulsador de inicio, se pone uno lógico, prendo Q1, Q2, empieza a llenar el nivel, detecta el sensor I3, da señal de uno lógico, con esa señal apago Q1, Q2, pero prendo Q3. Descargo el producto, cuando se descargue voy a tener el sensor I4 igual a 0, ¿sí? Entonces voy a tener I4 igual a 0 y apago. Adicional a ello me dice que también puedo apagar, ¿sí? Con un pulsador, con este de acá, también puedo apagar, pero solo puedo apagar si estoy descargando, ¿sí? O sea, yo solo puedo apagar si estoy descargando. Si yo estoy llenando y presiono, no va a suceder nada, va a seguir llenando el tanque, ¿sí? Solo cuando estoy en la etapa de descarga puedo apagar. También me dice que considerar que el tanque esté vacío para iniciar el proceso. En este punto, en cambio, me dice que considere que el tanque esté vacío, ¿sí? Obviamente, yo voy a llenar el tanque si no hay producto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con ello. Podemos delimitar ello con las señales de I3 y I4.
y decir que considerar que el tanque está vacío para que se pueda iniciar el proceso. Es decir, si el tanque no está vacío, no se llena. ¿Y cómo sé que el tanque está vacío? Cuando I4 está en 0 lógico, I3 está en 0 lógico. Ahí yo sé que el tanque está vacío. ¿Sí? Vamos a resolver ese ejercicio. Vamos a usar K-décimo para hacer la simulación. ¿Ya? Estamos en K-décimo. Necesito entradas. Como entradas tengo 4 entradas. ¿Sí? Tengo 4 entradas. Aquí yo puedo colocar entradas. ¿Sí? Ya habíamos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Tengo 4 entradas. Como salidas tengo 3, Q1, Q2, Q3. ¿Sí? Estas son mis entradas. Y 1, que prácticamente es el start, ¿verdad? ¿Ya? Tengo I2, que es el stop. ¿Ya? I3, que es el sensor alto, por así decirlo. Pongamos el sensor máximo, ya, el que detecta arriba. Y tengo I4, que es el sensor de abajo. Pongámosle sensor mínimo. No me deja poner muchos caracteres. Tenemos la bomba, que es Q1. Ya. Aquí se puede activar si es que a lo que se activa esta salida da DC o AC. En este caso está DC marcado. Igualmente las entradas. Si se activan con DC. Pues escribí mal bomba, ya le voy a corregir. Q2. Tengo la válvula. ¿Ya? Y tengo Q3, que sería igualmente la válvula. Pongámosle descarga. Pongámosle la letra V, punto descarga. Y entonces esta era pongámosle la válvula de ingreso. Okay, aquí escribamos bien, que se me... ¿Ya? Entonces yo voy a conectar. En I1 es un pulsador abierto, en I2 es un pulsador cerrado. Los sensores voy a simularlos de momento con interruptores. ¿Ya? Entonces aquí busco interruptor abiertos. Vamos a darle una etiqueta: S1, S2, S3, S4. Vamos a prender la bomba. Sí, de ahí tengo que prender las válvulas. Sí. Démosle KM1 para la bomba, la válvula 1 y la válvula 2. Como están a 24 voltios, pues energizo con positivo. Vale, señal de positivo. Ok. Dale play y pruebo. Mira, el stop está activado. Siempre está energizado porque es un contacto normalmente cerrado. Entonces mucho cuidado cuando trabajemos allá con las señales. Debemos a veces negar esa señal. ¿Sí? Ya, como me entrega el positivo, me falta conectar a la salida de los contactores, pues negativo. ¿Ya? Ahora me faltaría hacer la programación para que cumpla el ejercicio. Me dice. Me dice que, me dice que presionamos I1 y prende, o sea, Q1, Q2. Pero por acá voy a decir considerar que los tanques estén vacíos. ¿Ya? Entonces, puedo hacer esa condición después, pero puedo iniciar haciéndolo. Entonces, en teoría, la condición sería una compuerta AND. ¿Sí? Para dar ese inicio, es decir, la señal de I1, cuando lo presiono ya me va a dar 1 lógico. Pero tienen que estar apagados los sensores, o sea, no hay que ver agua. Entonces, I3
e I4 también van a la compuerta AND, pero ellos están sin agua, entonces me va a dar un 0 lógico, entonces no se va a cumplir. Y yo necesito que aquí esté un 1 lógico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a negar esas señales, ¿sí? Es decir, las voy a negar. Es decir, si tengo 0, voy a tener 1. Si tengo 0, voy a tener 1. Entonces, si tengo 1 de lo que presioné y tengo 1, 1, la compuerta AND se cumple y la salida va a ser 1. Y ahí voy a aprender ¿a quién? A Q1 y a Q2. Pero ojo, esto aquí es un pulsador, es decir que dejo de presionar y se pone en 0 lógico. Entonces aquí necesitaría que quede enclavado. Entonces aquí hay un bloque que se llama CReset para que quede prendido Q1 y Q2. Ok. Entonces vámonos por acá en lógica. Tengo las entradas, ¿verdad? Tengo las entradas. La primera entrada y 1. Y los sensores. Y 3, nivel alto. Y 4, nivel bajo. ¿Quién van a aprender? Van a aprender Q1, aprender Q2, ¿sí? Literalmente es lo que ahorita encendemos, Q1, Q2. Entonces, ¿qué necesito? Evaluar esas tres señales. ¿Qué voy a ocupar? Una compuerta AND, ¿sí? Voy a ocupar una compuerta AND para evaluar esas tres señales, pero es de 3 señales, entonces le voy a poner que sea una AND de 3 entradas, por así decirlo, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que a la final I3 e I4 están en 0 lógico. O sea, yo puedo presionar I1, solo se pone ahí 1 lógico, pero I3 y I4 están en 0 lógico. No se va a cumplir esta compuerta. Entonces I3 y I4 las tengo que negar. Entonces tengo que poner compuertas de negación. ¿Sí? Vamos a negar esa señal. ¿Sí? Ahora sí, procedemos a conectar. Vamos a negar esas señales. ¿Ya? Entonces aquí rápidamente le hago de esta manera. Eso no está bien ubicado, pero no hay agua. Y 3 y 4 apagado y la señal prendió. Sí, pero no se queda prendido. ¿Por qué? Porque esto es un pulsador. ¿Sí? No se queda, mira, se prende la Q1 y la Q2, pero no se queda prendido porque es un pulsador. Entonces necesito memorizar esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a memorizar. Entonces, para memorizar ocupo un bloque, que se llama CReset o relé autoenclavador. Tiene una entrada de set y una entrada de reset. Este bloque es como va a memorizar ese pulso. ¿Sí? Prendemos ahí y activamos. Probamos y simulamos. Damos el start y solamente el pulso activó el CReset y quedó enclavado y prendió Q1, Q2. Es decir, está llenando el tanque, eso se está llenando el tanque, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me decía que cuando llegaba el tanque a nivel 3, o sea, a nivel máximo, se llenaba, se apaga. Entonces I3 se va a poner en 1 lógico porque el sensor detecta nivel y manda la señal a la entrada. Entonces, cuando este sensor detecte, ¿qué pasa? Manda 1 lógico aquí, o sea, activa la entrada I3. Con esa I3 yo debo apagar. ¿Cómo tengo prendido Q1 y Q2? Es porque tengo activado este CReset. Entonces a debo apagarlo de momento. ¿Cómo lo apago? Con una señal de aquí tengo I3, ¿verdad? Con una señal de I3. ¿Qué va a pasar? Apago. Simulamos. No la cojo de la negación, sino porque ya se va a poner en 1 lógico. Por eso la cojo afuera de la negación. Prendemos nuevamente. Empezó a llenar. Detecta, obviamente, el primero que activa es I4, obviamente. Después detecta el sensor máximo, que es I3. ¿Qué va a pasar ahí? Manda 1 lógico y apaga. Apaga Q1 y apaga Q2. ¿Ok? Entonces hemos procedido a llenar el tanque. Ya se llenó. Entonces estamos hasta aquí. Llenamos ya. Bueno, hasta aquí estamos en realidad. Esto ya hicimos. Llenamos. Pero una vez que apagamos, también ¿qué hacemos? Apagamos ¿a quién? Perdón, prendemos ¿a quién? A Q3 para que haga la descarga. Entonces Q3 todavía no figura acá. Entonces lo vamos a ubicar por acá. Entonces Q3 se prende, ¿verdad? Es decir, se va a prender cuando I3 de la señal, de la descarga, ¿verdad? Entonces yo no le puedo mandar directamente así, digámosle.
y pretender que funcione. Vamos a darle play. Porque yo tengo que entender que son sensores que después van a dejar de detectar. Simulamos nuevamente, damos la señal de start, prende Q1, Q2. Se llena a nivel mínimo, se activa I4. Se llena a nivel máximo, se activa. Se apaga, perdón, Q1, Q2. ¿Y quién prende? Bueno, este aquí me olvidé de ponerle, este es Q3. Este de aquí es Q3. Pero, ¿qué pasa? Pasa que a lo que ya empieza a descargar I3 se vuelve a apagar. Entonces esto no se quedó prendido. Este era Q3. Entonces, asimismo necesito enclavar esta señal. Porque el sensor se llenó el agua de acá. Pero hagámosle otro colorcito. Se llenó de agua hasta ahí. Está lleno el tanque. Pero a medida que ya se activó Q3, es decir, va a empezar a salir producto. Entonces usted va a empezar a perder esta señal. Y va a haber un momento que I3 se ponga en cero lógico. Entonces este aquí, que es Q3, se descarga, se apaga. Entonces asimismo necesitaría en este caso yo un set res. Necesito que se quede prendido eso. Necesito que ya que prendió, se quede de esa manera. No se me vaya a apagar. ¿Sí? Entonces ahí sí se me va a quedar encendido. Aquí está guión Q3, no me va a simular bien. Entonces es solamente Q3. Dámosle play, nuevamente está apagado todo y la señal de start prende. Se llena el sensor I4, se llena el sensor I3, apagó el llenado, empieza la descarga. Empiezo a descargar, entonces el primero que se activa es I3 o I4. Obviamente el primero que deja de detectar es el sensor de arriba, el I3. Se apaga, pero sigue descargando. Entonces más bien cuando ya el sensor I4 deje de detectar, es decir, esto se apague, ahí debe apagarse la descarga. Entonces, ¿qué me mantiene prendido la descarga? Este es el reset. Entonces aquí en el reset debo apagar. Pero cuando se apaga, I4 tiene cero lógico. Para que se apague tendría que tener 1 lógico, ¿verdad? Entonces la I4 tengo que negarlo. Porque va a estar, cuando no hay agua, va a estar en cero lógico. Y si llega a cero lógico al reset no apaga, más bien tiene que llegar 1. Entonces 0 lógico invertido, 1 lógico. Y resetea. Pongámosle aquí se entienda que hay un punto de conexión. Y aquí no está conectado. Aquí se pasa el cable nomás. Bien, ahora ya tenemos nuestro diseño. Prende Q1, Q2 y prende Q3. Le mandamos al reset una señal de I4. ¿Sí? Cuando no haya nivel, si está en cero lógico, se invierte 1 lógico y manda la señal y prende Q3. Es decir, básicamente ya tenemos nuestro proceso. Prendemos Q1, Q2. Llenamos. Primero activamos el sensor mínimo, después activamos el sensor máximo. Empieza a descargar. ¿Sí? Se descarga. Una vez que se descarga, ¿sí? Vamos a proceder, digamos, a ir apagando los sensores. Sensor máximo, sensor mínimo, se apaga. ¿Ok? Y ahí ya se apagó. Ahora había una condición también que me decía que puedo apagar siempre y cuando esté descargando. ¿Sí? Esa es la condición. Puedo apagar siempre y cuando esté descargando. Entonces, esta es la descarga, ¿verdad? Este es Q3. Entonces aquí tengo que apagar con I2. Entonces aquí yo puedo meter una señal de I2. Puedo apagar I2. Ahora. Sí. Ya es un paro de emergencia. Sí, entonces, esa señal yo no la puedo mandar directamente y conectar ahí. Yo no puedo mandar dos señales ahí. Tendría que compararlas con una compuerta. Es decir, o puedo apagar por acá o puedo apagar por acá. Entonces esa compuerta es la compuerta de tipo OR, ¿sí? Que me permite evaluar dos señales, por así decirlo. Esta partecita de acá me va a tocar borrar y poner una compuerta OR. Y ahí sí yo puedo evaluar. Le puedo decir, este set reset que activa a Q3 se puede apagar cuando I4 ya esté en cero lógico, manda la señal, 1 lógico, así esto esté en 0, 1 lógico y 0 lógico, la salida es 1, se apaga. O puedes apagar que cuando I2 mande la señal de apagado, pero ojo, si I2 en qué está, en 1 lógico, ¿sí? Porque es un contacto cerrado. O sea, si yo esto le mando directamente, digamos allá a la compuerta OR, directamente le manda 1 lógico acá, entonces esto acá siempre está en 1 lógico, entonces Q3 no va a prender. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa señal de I2? En realidad yo necesito que esté siempre en 0 lógico, pero ahorita me está dando 1 lógico, entonces le voy a negar. Y más bien, cuando yo presione, quiero que me dé el 1 lógico.
ahí sí me va a dar el 1 lógico. Simulamos. Mira, tengo 1 lógico negado, 0 lógico. Pero cuando yo presiono ese 2, en cambio ahí me da el 1 lógico. Es justamente lo que yo necesito. Entonces ahí podrías apagar siempre y cuando esté en la etapa de descarga. Vamos a darle play. Sí, pero aquí tener mucho cuidado con los sensores. Digamos, estamos prendiendo. Se empezó a prender. Vamos a llenar. Llena a nivel mínimo, llena a nivel máximo. Empezó a descargar. Se empieza a descargar, es decir que ya deja de detectar I3. ¿Y qué va a proceder? A apagarse. Puedo apagar ahorita ya. Puedo apagar sin esperar que se vacíe. Entonces puedo presionar esto I2 y se va a apagar. Y se apagó y no se vació. Obviamente que ahí no me va a volver a prender el tanque, porque la condición que habíamos puesto es que el tanque esté vacío. Entonces ahí ya no me va a encender nuevamente. Entonces al cero es un ejercicio didáctico. O sea, estamos aquí tratando de entender el uso de las compuertas. Tendríamos que cambiar las condiciones. Tendríamos que vaciar el tanque para volver a encender. Entonces eso es un apagado de emergencia. O sea, ¿sí? Entonces mira, ahí tengo mi condición. Ya. Analicemos, el ejercicio está ahí. Literalmente estás haciendo lo que me solicitan acá. Pero si yo quiero seguir analizando y revisando, puedo darme en cuenta que hay ciertos errores. Mira, si yo le doy play, supongo, prendo el tanque. A ver. Estamos aquí, prendemos Q1, Q2, encendió, está llenando, se llena, nivel mínimo, nivel máximo, se apaga, empieza a descargar. Apenas empieza a descargar, yo presiono I2, es verdad que se apaga, pero si yo suelto o dejo de presionar, se va a volver a prender, porque directamente este CRS se está enclavando porque el tanque está lleno, ¿sí? Entonces ahí yo tendría que mejorar ello. O sea, no sé, o sea, yo obviamente si ya apagué ya no tiene que volverse a prender. La única manera que se vuelva a prender es que yo nuevamente hubiera presionado el pulsador de inicio, es decir, I1, pero no lo he presionado. ¿Sí? Y no voy a tener activado el pulsador. Entonces ahí normalmente lo que suele hacerse es que, digamos, haber guardado la señal del start, es decir, esta señal de acá. Es decir, yo de alguna manera necesité antes de haber prendido este CRS que prendía Q1, tal vez haber prendido otra señal que me indique que el proceso inició y de ahí empezaba a evaluar. Entonces tal vez una mejor opción antes de haber prendido directamente a este CRS es haber prendido, voy a ponerlo por acá arribita, ¿sí? Ahí. Para no hacer mucho movimiento lo pongo acá. ¿Cuál es la idea? Que voy a hacer esto. Cuando se cumplió la condición de que el tanque estaba vacío, di la señal de start, prendí este bloque. Y como prendió este bloque, ¿a quién iba a prender? Íbamos a prender al set res. Hasta ahí. Listo. Hasta ahí sigue siendo lo mismo. No hacer ello ahí en prender Q1, Q2 no me ha ayudado en nada. Lo que yo necesito es eso para Q3. ¿Para qué? Para que Q3 no encienda siempre y cuando no haya prendido. ¿Y cómo sé que yo prendí? Porque esto está, por así decirlo, activado, ¿sí? Entonces aquí yo no le mandaría directamente la señal a este CRS, ¿sí? Digámoslo acá, este I3. Este I3 es lo que manda a apagar, ¿verdad? Entonces esta simplemente la voy a mover más acácito el cable porque ahí me está estorbando. Eso no voy a cambiar ahí. Si yo no le mando directamente la señal todavía, primero la comparo. ¿Qué voy a comparar? Con un AND. Voy a decir, por así decirlo, dos cosas. Ya, hasta ahí. Le voy a decir, ya, se va a encender, ¿sí? Se va a encender para descargar siempre y cuando I3 detectó que es el sensor máximo, aquí está ya, pero también el sistema está prendido. ¿Cómo sé que el sistema está prendido? Me va a tocar mover esto más acácito, ahí. ¿Cómo sé que el sistema está prendido? Porque ¿quién va a estar activado? ¿Quién va a estar activado? Va a estar activado este de acá. Ese es el que se activó cuando yo di el start. ¿Sí? Entonces necesito una señal de eso. Entonces vamos a ponerle por acá.
Pasaría por ahí y tendría ahí. Vamos a ver hasta ahí. Vamos a ver qué hemos realizado. Nuevamente. Prendemos, damos la señal de start, prendió, Q1, Q2, no ha cambiado nada. Hasta ahí, esto de aquí simplemente estoy redundando. Nada más. ¿Cuándo me va a servir este CRS? Cuando él haga el apagado acá, como en antes. Llenó. ¿Qué va a empezar a hacer? A empezar a descargar. Mira, aquí se cumple la condición. Y 3 está en 1 lógico. Y como también está prendido este bloque, pues se cumple este de aquí, 1, activa este CRS, prendió Q3. Por alguna razón presiona ahora S2, se apaga, ¿sí? Pero también, bueno, aquí me olvidé, tengo que mandar a apagar este, entonces en un ratito acá. Este también tengo que apagarlo, entonces necesito un cablecito de aquí a allá. Entonces, vamos viendo por donde no me afecte mucho. Un ratito este cable vamos a moverlo por acá para que poder bajar ese cable por ahí y no se cruce. Ahí sí. Entonces esta señal necesito también que venga del pulsar de apagado. Ahí sí. ¿Ya? Esta va hacia acá arriba. Prendo nuevamente, prendemos, llenó Q1, Q2, empezó a llenar, sensor de nivel bajo, sensor de nivel alto y prendió Q3. Por alguna razón ahora sí, si yo presiono I2, se apaga. Se apagó este CRS. Entonces así está activado I3, ya no le manda a prender a Q3. Yo necesito de ley darle la señal de start. Y como el tanque está lleno, ¿qué va a pasar? Que obviamente cumplo la otra condición que tenía acá. Considerar que el tanque esté vacío para iniciar el proceso. Entonces no va a poder, ya no va a poder prender. Tendría que yo vaciar ese tanque, es decir, desactivar estos sensores para que yo nuevamente pueda prender, ¿sí? Y continuar el proceso. Pero si yo no le enclavaba esa parte ahí, cuando hacía la apagada en la etapa de descarga, se iba a prender. O sea, tendría que yo tener presionado hasta que se desactive I3 para que no se vuelva a prender Q3. Entonces, mira, este es un pequeño ejercicio de entrenamiento, ¿sí? Un pequeño ejercicio de entrenamiento. Tenemos que seguir analizando todas las condiciones posibles para mejorar, ¿sí? Ahora, obviamente, tendríamos que modificarlo y mejorarlo. En caso de que yo haya apagado por emergencia, la próxima vez que prenda, ¿quién tendría que prender directamente? Digámoslo así. Si yo pulso y está lleno el tanque, ¿quién debería prender? Este CRS ya no debería prender, debería prender este de acá, ¿sí? Entonces tendría que hacer otra condición en el caso de que yo doy la señal de start, pero si el tanque está lleno, mejor que empiece a descargar. Tendría que aumentar esa parte, pero bueno, eso lo podemos hacer en otra parte. Tendríamos que hacer otro bloque para prender directamente a este set res. Aquí, básicamente aquí tendríamos que trabajar si yo quisiera mejorar ello. Entonces lo voy a dejar como una parte propuesta para las personas que están siguiendo el curso. Que la idea es que una vez que ya se llenó el tanque y por alguna razón yo apago por emergencia, obviamente no vuelve a prender. Porque para que vuelva a prender aquí tiene que estar el tanque en 0 lógico. Pero como está lleno, está en 1 lógico, no va a prender. Entonces yo debería poner, ejemplo, una compuerta AND y decirle, a ver, en el caso de que presione I1, el tanque sí esté lleno, entonces I3, I4, ya no va a prender esto de acá. Esto no tiene que prender porque ya está lleno. Lo que sí va a prender es esto de acá para que empiece a descargar. Entonces eso tengo que prender, ¿sí? Entonces con estas señales. Ahora, eso tengo que prender a ese CRS, pero ese CRS ya se prende con esta compuerta. Entonces yo no puedo conectar este cable directamente aquí y empalmar ahí, ¿no? Porque ya está siendo evaluado por esta compuerta AND. Tendría que ocupar un bloque, ¿sí? Tendría que ocupar, ejemplo, un bloque OR. Un bloque OR. Recibir esta señal de acá, mandarla acá y de aquí sí meterme acá. ¿Ya? Entonces ahí sí puedo decir, a ver, puedes prender y apagar, ¿sí? Puedes prender y apagar, ¿sí? Si es que el tanque está lleno o no, ¿sí? Entonces si el tanque está lleno,
se cumple esta condición porque está 1 lógico, se cumple, yo presiono, prendo 1, llega por acá el OR y se activa ¿quién? Este bloque y se empieza a descargar. Y ya cuando I4, el primero que se pone en 0 lógico va a ser este, obviamente el pulsador cuando lo deje presionar. Y cuando se pone I4 se pone esto acá y esto ya no se va a volver a cumplir, ¿sí? Entonces ya no va a prender por acá, va a prender ahora por aquí, como estaba originalmente. Ese sería el inicio, ¿sí? Entonces ahí ya estaría, digamos, el ejercicio modificado. Les dejo como propuesto yo para que lo trabajen en casa y lo vayan analizando. La mejor manera de aprender esto es haciendo en realidad, ¿sí? Entonces les dejo de tarea yo ahí. Nos estamos viendo en otro video. Que pasen muy bien. Gracias.